El día de hoy haremos un resumen del capítulo especial en colaboración con Nerf Friends de Miraculous Ladybug. Así que sin más, tráiganse las palomitas y su bebida favorita y púchenle play a la intro. La historia comienza con Nadia Chamak hablando a la audiencia, avisando que estamos a punto de entrar a un tour de los lugares más emblemáticos de París y como guías turísticos tendremos a nada menos que Ladybug y Chat Noir. Sin embargo, aparentemente dejaron ambos plantados a Nadia, por lo que ella tiene que improvisar en lo que Ladybug y Chat Noir llegan. Al otro lado de la ciudad, Marinette está totalmente perdida en sus pensamientos mientras mira fotos de Adrien, mientras que por otro lado, Adrien está mirando también perdidamente enamorado las fotos de Ladybug. De pronto, sale una alerta en los celulares de ambos, informando que están siendo esperados en el programa de televisión. Ambos se transforman épicamente y van de inmediato al programa, ya que obviamente están súper tarde. Mientras tanto, Nadia es presionada por su productor a seguir improvisando porque están en vivo y tienen que rellenar. De pronto aparece Chat Noir, quien avisa que Ladybug estará en cualquier momento en el estudio de televisión y que claramente hará una entrada espectacular, lo cual es verdad. Ladybug aparece de un sopetón pateando la puerta, haciendo una entrada súper espectacular y diciendo que jamás se perdería el programa. Mientras ellos hablan, Monarca ve en vivo el show y está planeando arruinarlo todo. Por otro lado, un fotógrafo ingresa a la entrada de la televisora porque quiere tomar fotos de Ladybug y Chat Noir, pero nadie lo invitó, así que es expulsado por Penny. Al caer al suelo y ser tratado tan mal, su enojo es detectado por Monarca, quien lo acumatiza en pixelador. Mientras tanto, Ladybug y Chat Noir están yendo al Arco del Triunfo como primera parada del tour que van a hacer en televisión. Las cámaras lo siguen y Ladybug se ve algo nerviosa, pero comienza a dar un bonito tour lleno de curiosidades sobre el Arco del Triunfo junto a Chat Noir. Pixelador llega al lugar y va a desaparecer el monumento. Chat Noir lo ataca, pero rápidamente es atacado por el rayo de Pixelador y desaparece. Ladybug activa el Lucky Charm e invoca un espejo y lo lanza a Pixelador justo cuando él está a punto de desaparecer el Arco del Triunfo con su rayo láser, pero este rayo rebota con el espejo y lo desaparece a él mismo, permitiéndole a Ladybug romper el objeto acumatizado y devolviendo a todos a la normalidad. El siguiente punto del tour continúa en el Museo Louvre, donde Chat Noir comienza a describir las cosas que podemos encontrar ahí. También aparece el señor Alim, el papá de Alex, describiendo más cosas que podemos encontrar en el museo. Jalil también aparece, intentando tocar las cosas, pero su papá no se lo permite, llamándole la atención. Monarca siente su ira, así que lo acumatiza en faraón. Él rápidamente convierte a la gente en momias, y Ladybug y Chat Noir arman un plan. Chat Noir se pone como distracción, y junto a Ladybug encierran las momias en un bus, para luego atacar a faraón y quitarle el objeto que contiene la Akuma, rompiéndolo y liberándolo. Luego de derrotarlo, el tour sigue y esta vez llegan a la Plaza de los Boscos, donde el alcalde está plantando árboles, pero al parecer no le gustan tanto las actividades físicas y Monarca lo puede sentir, así que envía a su Akuma, y así el alcalde es transformado en Maledictator. Ladybug y Chat Noir llegan al lugar de una forma algo accidentada, a lo que Maledictator amenaza con eliminar las zonas verdes y volverlas de hormigón y concreto, apareciendo un edificio enorme de la nada con su poder. Ladybug y Chat Noir no esperan ni un segundo y van a atacarlo, rompiendo el objeto acumatizado y lesionando al alcalde, salvando al alcalde. El alcalde les agradece y les da un discurso de la importancia de los árboles en París. Chat Noir, por otro lado, opina de lo romántico que son los árboles en París y comienza a fantasear con momentos románticos que le gustaría vivir con Ladybug, pero ella lo saca bruscamente de su trance y le recuerda que deben seguir en su tour, es decir, están en vivo, güey. Ahora se dirigen a la Torre Eiffel, pero que al parecer es el último destino que tienen en mente. Chat Noir se manda curiosidades de la Torre Eiffel digno de un youtuber, igual que Ladybug. También comentan que cerca de ahí se encuentran los jardines de Trocadero, lo cual es el paraíso de los patinadores. La transmisión en vivo es interrumpida de la nada por una noticia de último minuto, y es que afuera de las empresas de Bertrand King hay una manifestación contra su empresa de plástico. Este claramente odia a los manifestantes, a lo que Monarca siente su ira y su frustración y lo acumatiza. Él, transformado,
lado, cree que la Torre Eiffel es pasado de moda y lo quiere convertir en plástico, activando su poder sobre ella. Y claramente, la Torre Eiffel comienza a rebotar a punto de colapsar. Ladybug y Chat Noir deben derrotarlo rápidamente, así que se apresuran a detenerlo y destruir su arma, donde está el objeto automatizado, logrando así que la Torre Eiffel y todo vuelva a la normalidad. El rey de plástico está a salvo, aunque no tiene idea de dónde está. Monarca está muy molesto, ha sido derrotado muchas veces ese día y dice que si quiere hacer algo bien, debe hacerlo él mismo. Así que él mismo se destransforma y se autoacumatiza, transformándose en el coleccionista. Nadja comienza a despedir el programa de televisión en vivo. Chat Noir se despide y Ladybug también, y cuando la cámara enfoca en la Torre Eiffel, a punto de terminar el episodio, el coleccionista ataca y se roba el monumento con su poder, y así comienza a robarse uno por uno todos los monumentos de París para dejar a París sin nada. Ladybug y Chat Noir comienzan a perseguirlo mientras el coleccionista se aleja a toda velocidad a la casa Grest, así que deben aumentar su velocidad subiéndose encima de un bus. Al llegar, la pelea continúa y finalmente logran quitarle su objeto automatizado, venciendo a Monarca una última vez en el día. Ladybug y Chat Noir una vez más se despiden de todos, haciéndole publicidad a Air France y pasando la noche con una vista de la Torre Eiffel, dando así fin al capítulo. Muchos se confundieron ayer con el capítulo de Air France. Muchos creyeron que este especial se trataba del nuevo especial, del que va a salir próximamente, el especial de París. Sin embargo, para darles un poquito de contexto, este capítulo salió como una colaboración entre una aerolínea francesa y Miraculous Ladybug. Y si bien hay partecitas chiquitas que son originales de este capítulo, de este colaboración slash especial, la mayoría es un reciclado de capítulos pasados, obviamente. Sin embargo, el detalle especial es que hicieron un doblaje nuevo solamente para este capítulo, es decir, contrataron a los actores de doblaje para que graben todo un capítulo nuevo, aunque claro, utilizando estas escenas. Algunos lo comparan con el capítulo Clima Tempestuoso 2, pero no sé si podría decir que realmente es un comparable, porque no es una recapitulación de los capítulos, sino más bien usan partes de capítulos pasados y los hacen pasar como capítulos nuevos, con un nuevo doblaje también, así que no sé si podríamos compararlo. De hecho, nunca he visto una serie que haga algo parecido, así que podríamos categorizarlo como un capítulo especial y ya. Y para los que se lo preguntan, no tiene nada que ver este capítulo con el canon de Miraculous Ladybug, ni tampoco con la sexta temporada, y tampoco ni siquiera con la quinta. Es solamente un capítulo especial, un capítulo colaborativo que literalmente pues se aparta mucho de la serie principal, porque es como que no tiene dónde encajar. O sea, tampoco ni siquiera sé si llamarlo especial, porque realmente no tiene dónde encajar en la serie. Así que se podría decir que es como una publicidad básicamente. Sobre el capítulo, la verdad es que después de un hiatus de un año, fue divertido ver a Ladybug y Chat Noir, aunque sea una vez más, así sean escenas recicladas, y pues la nostalgia hace efecto. Sin embargo, claramente pudieron hacer las cosas mejor cuando mostraban los monumentos en vez de usar imágenes reales. Pudieron haber puesto los monumentos en 3D, o al menos en los pequeños momentos donde completaban el capítulo, como por ejemplo donde Ladybug activa el Lucky Charm y es un espejo. Se nota que es un dibujo en 2D mal hecho y me hubiera gustado ver por lo menos una pequeña escena en 3D. O sea, no creo que ellos le hayan cobrado de a gratis o barato a la aerolínea. Creo que un poquito del presupuesto pudo haber seguido el capítulo para hacer un buen trabajo, pero bueno, no sé qué hay detrás de todo esto, así que puede que hasta lo hayan hecho como una especie de simplemente alianza estratégica y no hayan cobrado nada, puede ser también. Entonces pues ahí lo dejo nada más. ¿Ustedes qué opinan de este especial? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Lo categorizarían como un especial? Déjenme toda su opinión en los comentarios, los leo. Recuerden que en Instagram, en el grupo que se ha creado en Instagram, estoy compartiendo el link del especial para que lo vean subtitulado. Así que pues nada, los quiero mucho, tomen agüita, hagan ejercicio y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.